Saludamos a nuestro invitado, él es el viceconsejero de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Francisco Candil. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues bien, Bien. trabajando, que es lo que toca a estas horas todavía, aunque estemos ya para algunos en periodos de vacaciones. Sí, hay que trabajar y ahora aún más. Espero que Sí, esté al fresquito, que no esté pasando sí. este infierno. Francisco, el martes asistíamos a ese varapalo que no por esperado, porque las circunstancias son las que son, y todo hacía prever que iba a ser un rechazo a esa toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería. Pero a día de hoy, ¿ha logrado usted entender, y si es así nos explica, por qué Partido Popular, Vox, Junts ni siquiera aceptaron considerar el trámite de esta ley y qué tan Bueno, importante es pues para Canarias? la verdad es que eso lo deberían de explicar ellos más que yo, ¿no? No, En yo le pregunto cualquier si usted lo ha caso, entendido. sí, no, vamos a ver. Bueno, pues yo creo que el problema es que siendo un asunto, como venimos repitiendo una y otra vez desde el Gobierno de Canarias, un asunto que es claramente un tema de derechos humanos, una crisis humanitaria, yo creo que probablemente la de más calado que ha vivido Canarias en toda su historia, pues siendo un asunto, como digo, claramente de crisis humanitaria, lamentablemente algunos la han querido afrontar desde la política con minúsculas, quiero decir, desde la política de las siglas, desde la política del embarramiento, desde la política que no busca soluciones a asuntos que deberían de estar claramente fuera de la agenda de la confrontación partidaria, y lamentablemente nos hemos encontrado con que no se ha entendido o no se ha querido escuchar no solo a las explicaciones que hemos dado los miembros del Gobierno de Canarias, sino a lo que desde las entidades sociales, desde todas las instituciones se ha querido y se ha explicado. Lamentablemente, lo que vimos en el Congreso de los Diputados fue una confrontación política pura y dura, como si esto fuera un asunto más, ¿no? Yo lo de las responsabilidades no me queda claro si de verdad se hicieron todos los esfuerzos negociadores por parte del Gobierno de Canarias. Estuvo a la cabeza Fernando Clavijo, que como presidente de Canarias asumió directamente llevar la negociación, y lamentablemente vimos que los partidos, pues unos por unas razones y otros por otras, por más que pedimos que si no iba a seguir adelante o no iba a salir adelante, digamos, el trámite de esta iniciativa, se dejara sobre la mesa para seguir hablando, pues los partidos prefieren llevarla a la confrontación, como digo, pura y dura. Y lamentablemente el resultado fue el que vimos. ¿Y ahora qué? Porque esas barcazas, esos cayucos y pateras siguen llegando en el mejor de los Sí, casos. Ayer vimos esa tragedia con cientos de sí, desaparecidos y 25 fallecidos. sí, Y a sí, bordo siguen llegando criaturas a las que hay sí, que dar una respuesta y un acogimiento. ¿Cómo están sí. los centros? Bueno, pues los centros lamentablemente siguen estando sobresaturados. El Gobierno de Canarias ha abierto en los últimos 10 meses 50 centros para atender a toda esta población menor de edad que nos llega, y es verdad que no podemos seguir, ¿no?, en esta situación. No solo es un problema ya de conseguir infraestructura, sino de profesionales, de capacidad del territorio, de capacidad a la hora de poder responder con perfiles y personas que tengan la formación adecuada. Creemos que no se está o no se está pudiendo garantizar el mejor de los futuros a estos menores, y por eso es por lo que estamos planteando e insistimos en que hay que seguir poniendo sobre la mesa
que haya un gesto de corresponsabilidad por parte del Estado, de todas las comunidades autónomas y de Europa también. La verdad es que resulta incomprensible que con lo que está cayendo, tanto el Estado español haya dado la espalda a Canarias y Europa exactamente en la misma línea. Ustedes están pidiendo que, digo ustedes, digo el Gobierno de Canarias, que se active ese plan B, ese decreto ley, pero desde el Estado ya se ha pronunciado el portavoz parlamentario Pachi López. También ayer escuchábamos al ministro Ángel Víctor Torres de que ese decreto ley no va a salir y que, según ellos, tampoco va a servir de nada. Pues nada, pues esperemos que Pachi López y el ministro en algún momento tengan una palabra que ayude a vislumbrar cuál es la mejor de las soluciones. La verdad es que en el gobierno de Canarias estamos, no iba a decir al límite, pero es que yo creo que el límite lo hemos pasado ya hace tiempo, honestamente. Y estamos en una situación realmente de colapso de los servicios de menores, ¿no? Y sin embargo, lo único que vemos son pues excusas, dimes y diretes. Ha habido asuntos para los que sí se han llegado a poner de acuerdo, asuntos que llevaban años y años y años atascados, pero parece que una cuestión humanitaria como esta no consigue que la política en España ponga medios y ponga soluciones para lo que está pasando en Canarias. Es lamentable que importe tan poco la vida de los niños y niñas, es lamentable que importe tan poco las situaciones de colapso en los centros de menores. Lamentablemente luego cuando suceden tragedias todos se echan las manos a la cabeza, pero en esta ocasión desde luego no será porque desde el gobierno de Canarias no se viene advirtiendo y se viene solicitando y exigiendo ayuda al Estado y a Europa para afrontar esta gravísima situación humanitaria que estamos viviendo. Señor Candil, este pasado martes desde la tribuna de oradores se escuchó casi de todo. Hubo algunos pronunciamientos que a mí personalmente me produjeron arcadas. El portavoz del grupo de la ultraderecha, el diputado de Gran Canaria, se mofó y enfatizó que niños menores inmigrantes había poco y niñas muchas pues tampoco, bastantes menos. De lo que lo que sí que había eran adolescentes, cachorritos. ¿Tiene usted el dato de cuántos peques están ahora mismo bajo la tutela del gobierno de Canarias y cuántas niñas? Mira, ahora mismo estamos, y en esto desde luego, lo que pasa es que ya todos sabemos que los discursos de este portavoz siempre van en la línea de, bueno, o de vivir en el extrarradio de la realidad y de la política, o vivir al margen de los datos, que por más que se quiera, si en algo estamos siendo transparentes desde el gobierno de Canarias en facilitar estos datos. Y ahora mismo estamos algo por debajo de los 5.500 menores en Canarias, menores de 18 años. Hemos estado dando siempre datos diciendo que en los últimos 10 meses hemos visto un crecimiento importante en la llegada de niñas que han pasado de ser prácticamente insignificantes, de estar en un 2, un 3%, ya están apareciendo en torno al 10-15% de la llegada de los menores. Cuando llegan siempre en un cayuco, en una patera, en torno a un 10, un 20%, son menores de edad. Pues de ese porcentaje de menores, en torno al 10%, empiezan a ser ya niñas. Esto es así. El otro día nos preguntaban que por qué creíamos que estaban empezando a aparecer cada vez más los perfiles de las niñas. Y bueno, pues probablemente, supongo que debido al desespero o debido a la cantidad de gente que está queriendo salir de estas costas africanas, vamos a empezar a ver perfiles que antes pues no eran tan habituales y ahora pues nos están llegando, claro que nos están llegando. Si no se ve tanto a veces a las niñas por la calle es porque probablemente los recursos donde están estas niñas, que ahora mismo creo recordar que estamos en 15
de estos centros, de estos 80 centros, son específicamente centros de niñas. Estas niñas, como ustedes comprenderán, por las historias que traen, por el sufrimiento que han pasado a la hora de atravesar el territorio africano, han sido sometidas en muchos casos a malos tratos, historias de violaciones, de violencia sexual, en fin, tragedias que la verdad a uno se le ponen de los pelos de punta cuando nos acercamos a conocer las historias de estos niños y niñas. Bueno, pues como decía, en el caso de los centros de las niñas, se es especialmente escrupuloso mantenerlos, digamos, muy controlados. A veces tenemos que tener mucho cuidado y son centros especialmente vigilados con protocolos muy especiales por situaciones y prevenciones de temas de violencia sexual, de trata de blancas, de todo este tipo de problemáticas que vienen aparejados además a la situación de vulnerabilidad en la que viven estas chicas. Uh-huh. Bueno, casi todos los que sigan la actualidad, más o menos, pueden entender que cada cierto tiempo las mafias, los grupos terroristas, donde primero van es a las escuelas, a sacar a estas criaturas, sobre todo a las niñas, para usarlas con fines de prostitución y de sus cosas, en sus tribus y en sus historias. Por eso las niñas también, las madres las ponen en pateras o cayucos a ahorrarles este tema. Estamos finalizando julio, ustedes han pedido el próximo martes Consejo de Ministros, que escuchábamos al presidente decir que se pudiese llevar este decreto ley, no tiene visos ni hay interés ninguno en llevarlo, llegamos a agosto, también es inhábil el Parlamento, no sé cómo funcionará el Consejo de Ministros, y llega septiembre, y no septiembre porque sí, sino las calmas, las bonanzas, la llegada más masiva aún de estas embarcaciones. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Bueno, pues la verdad es que miramos con extrema preocupación, ¿no? Nosotros esperábamos que estas modificaciones que había que hacer se afrontaran en tiempo y forma y que ya pudiéramos afrontar por lo menos el mes de septiembre, octubre, noviembre con cierta capacidad de respuesta. Ahora mismo la realidad es que el gobierno de Canarias se prepara para lo peor. Nos preparamos para una crisis y unas llegadas sin precedentes en la historia de la comunidad autónoma, y para ello estamos poniendo carpas, y probablemente tengamos que extender las carpas a más puertos en Canarias. Ahora mismo tenemos esta prevención ya organizada en la isla de Lanzarote, y es bastante probable que en las próximas semanas, si todo sigue igual, no nos quede otra que abrir carpas en otros puertos, en el resto de la geografía canaria, porque la realidad es que estamos teniendo gravísimos problemas para conseguir espacio, y no es fácil, se lo puedo garantizar, abrir centros en ningún municipio. No es fácil conseguir los profesionales adecuados para atender estos centros en los distintos municipios donde tenemos que abrirlos, y estamos con una extrema preocupación. Insistimos en que es lamentable que ante esta situación el gobierno de España y los partidos políticos, en vez de buscar una solución y una alternativa, lo que estén es fajados en culparse y en embarrarse unos a otros en quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Mientras tanto, los niños y las niñas van a seguir llegando, y vamos a tener que seguir, lamentablemente, no pudiendo garantizar el trato que se merecen, que nos exigen las convenciones internacionales, que nos exigen las leyes, pero que lamentablemente, por la situación de saturación y que todas las grandes entidades reconocen que vive Canarias, pues no podemos ofrecer en estos momentos. Francisco, menores, niños y niñas que siguen llegando y que crecen. Ayer escuchaba una noticia, el próximo año 2.000 de estos menores alcanzarán la mayoría de edad, con lo que pasan de estar tutelados a extutelados. ¿Qué pasa con ellos? Se quedan en tierra de nadie, ¿no? Precisamente esta es una situación que nos preocupa terriblemente, y de la que también venimos hablando y pidiéndole al Estado
que como mayores de edad genere mecanismos extraordinarios. Obviamente estos son niños que estando tutelados ahora se intenta garantizar su escolarización, su formación, en la medida de lo posible se trabaja para que algunos se puedan incorporar de alguna manera al mercado laboral, que es verdad que está en algunos sectores demandando manos de obra, pero no es menos cierto que el número es tan alto, el que tenemos ahora mismo de niños tutelados, que cuando empiecen a pasar a la mayoría de edad, se deberían de garantizar también por parte del Estado medios y recursos que permitan que estos menores no terminen convirtiéndose en grandes bolsas de pobreza. Nosotros estamos, en la medida de lo posible, alargando su protección hasta después de cumplir los 18 años para garantizar que todos ellos queden en una situación de regularidad en cuanto a sus papeles. Pero es verdad que ustedes entenderán que los medios que tiene el Gobierno de Canarias para atender exclusivamente a los menores tutelados que tenemos, que en principio los menores tutelados del Gobierno de Canarias, menores nacionales, son 1.800, a los que hay que sumarles ahora estos 5.500 menores migrantes que a ojos de la ley tienen que seguir siendo y tienen que estar tratados de la misma manera, con lo cual no podemos hacer distinciones. Pero ¿cuál es la realidad? Que Canarias tenía su servicio y sus, digamos, planificaciones elaboradas para esos 1.800 menores, y ahora mismo nos encontramos que tenemos, pues en total, vienen a ser unos 7.500 menores en Canarias. Esto es algo inaudito en el resto del Estado, y por más que oigamos a las comunidades autónomas hablar de saturación, la verdad es que no deja de sorprendernos y de dejarnos realmente alucinados el oír que algunas comunidades, porque tienen 150 o 200 menores migrantes, tienen sus servicios totalmente saturados, frente a Canarias, que está ahora mismo, como digo, atendiendo a más de 7.500 menores tutelados en nuestra comunidad autónoma. Muchas personas escuchan la palabra tutelar y no entienden exactamente qué significa, aparte de... Bueno, pues tutelar es responsabilizarse no solo de la manutención, no solo de darle un lugar donde vivir, un techo, un espacio, sino además de garantizar el cumplimiento por parte de la comunidad autónoma de todos los servicios que se tienen que garantizar a los menores de edad. Y esto pasa por formación, pasa por atención psicológica, pasa por garantizar su ocio también, pasa por garantizar, pues bueno, lo que al final viene recogido como los derechos de los niños y las niñas, a los que desde luego el Estado español parece que no tiene vergüenza a la hora de firmar y anexionarse a todos estos acuerdos, pero luego vemos que le importa un auténtico pito lo que pase con los niños en Canarias. Francisco, desde la pasada legislatura, estando Ángel Víctor Torres al frente del gobierno regional, ya se percibieron ciertos desaires del Estado hacia Canarias en materia migratoria. Apostaban por, recuerdo al ministro del Interior hablar de abrir más centros, pero que no se podían derivar a la península. Ahora, tras el varapalo de este pasado martes, se vuelve a hablar de, bueno, pues ya que estamos, asignaremos algo más de financiación, algún recurso para que sean acogidos allí, o sea, aquí. Por entonces se habló de la consideración de Canarias como una colonia. Estamos ante la misma pretensión de que se queden aquí. No tengo ninguna duda de que el trato que le está dando el gobierno de España a Canarias es claramente colonial. O sea, a nosotros se nos está tratando con todo el desprecio del mundo, primero como territorio y como pueblo, porque si algo tenemos que agradecer a las Canarias y a los canarios es la capacidad de acogida y el tremendo temple que están teniendo para poder afrontar esta situación. Y es verdad que si de algo nos tenemos que sentir orgullosos en el gobierno de Canarias es del comportamiento de nuestra gente,
de la capacidad de acogida, de comprensión, pero es verdad que todo va teniendo límites y también el gobierno de Canarias está ya con la paciencia agotada, ¿no? Y lamentablemente no solo es que haya un trato colonial, sino que además parece, como decía antes, que les importa un auténtico pito los derechos de los menores, los derechos de esos niños y niñas de las que han firmado convenciones, acuerdos, de las que no tienen vergüenza en ir a actos de la ONU, de reconocer todos los derechos, cuando estamos hablando de otros territorios. Pero estamos hablando ahora mismo de Canarias, estamos hablando de un territorio español y europeo, y lamentablemente, digo, vemos que el gobierno del Estado mira para otro lado y no quiere comprometerse en absoluto, más allá que con dar unas migajas de dinero o con hacer unos traslados que son realmente irrisorios ante la realidad que estamos viviendo en este territorio. Lo que está quedando claro es lo que es la política de la foto, la política visible y lo que es la política invisible, ¿no? La que no sale de los despachos y es la que pues está haciendo que estos menores, no sé si piensan crecer en carpas en los puertos hasta, no sé, hasta que se vislumbre algo. No sabemos, ¿no? Pero desde luego es verdad que nos están abocando a soluciones y situaciones que van a ser realmente extraordinarias, ¿no? Porque es que extraordinaria es la situación y extraordinaria está siendo además el trato discriminatorio del Estado hacia Canarias y el ninguneo al que están sometiendo a este territorio con esta tragedia humanitaria. Lo mejor hay que desempolvar, aunque solo sea por asustar, la bandera independentista y a lo mejor nos hacen el mismo caso que hacen a los separatistas de Cataluña. Bueno, lo digo yo. Sí, a mí no me toca, ¿no? Pero desde luego lo que sí tengo claro es que la forma de la que se está despachando este asunto por parte del presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, de su Consejo de Ministros, la forma que vimos el otro día en ese Congreso de los Diputados, no nos gustaron nada y no están en sintonía con lo que creemos que tiene que ser el respeto a niñas y niños en Canarias. Lamentable el espectáculo que está dando la política en este caso, lamentable porque esta no es la política, por lo menos en la que creo yo y creemos muchos en Canarias, que debe de ayudar a poner soluciones sobre la mesa a este tipo de situaciones, más allá de las siglas políticas, más allá de los partidos. Nos quedamos con esto último. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Saludos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.